Bueno, imaginemos por un momento un inmenso museo de historia natural, ¿vale? Pero uno dedicado única y exclusivamente a nuestro tiempo. Vale, me lo imagino. Sin tiranosaurios. Exacto, sin esqueletos gigantes ni meteoritos. En la vitrina central, la que tiene la mejor iluminación y las alarmas de seguridad puestas, hay algo supermundano. Una escena cotidiana cualquiera, ¿no? Eso es, una escena congelada que para muchísima gente hoy en día ya es casi mitología pura. Y la placa de bronce debajo diría algo en plan, el acto de dar los buenos días en un ascensor, circa 1995. Qué bueno. Y la gente alrededor sacando fotos como si fueran, no sé, magia antigua. Totalmente. Pues esa placa podría ser el resumen perfecto de lo que vamos a desgranar hoy en este análisis a fondo. Un texto que trae muchísima cola, desde luego. Sí, es un manifiesto generacional, cargadísimo de sarcasmo, con mucha ironía, y que se titula, fíjate, A la cortesía todavía le queda un atisbo de esperanza. A ver, antes de meternos en faena, hay una regla de oro inquebrantable que tenemos que dejar muy clara hoy. Cierto, el aviso de imparcialidad. Es importantísimo para quienes nos escuchan. Exacto. El documento que vamos a diseccionar hoy contiene opiniones muy, muy marcadas. Es un texto profundamente polarizante. Y reparte críticas bastante crudas, las cosas como son. Sí. Critica frontalmente a las nuevas generaciones y a ciertas ideologías modernas sobre la identidad. Así que nuestra premisa hoy es la imparcialidad estricta. Que quede claro que aquí no tomamos partido. Ni a favor ni en contra del autor. Nuestro único objetivo como analistas es entender su postura, mapear un poco su frustración ante este choque entre los valores de antes y la modernidad hiperetiquetada de hoy. Sobre el fin de la civilización, es cómo empieza. No empieza leyendo a los clásicos griegos, precisamente. Que va, nace desde el sofá, viendo un programa de citas a ciegas en la televisión. O sea, un reality show puro y duro. Eso es, un formato de consumo rápido, puro entretenimiento. Sociológicamente eso es fascinante, ¿eh? Porque demuestra que los artefactos culturales más, digamos, banales, te pueden provocar unas crisis existenciales tremendas. Ya te digo. El autor cuenta que sintió, y cito literalmente, un shock a la vez que una alegría inmensa. Madre mía, un shock por ver la tele. Sí, porque en pantalla salieron dos personas de 54 y 57 años, en su primera cita. Y los describe de una forma brillante. Dice que eran personas no proetiquetadas. O sea, gente normal y corriente, según su baremo. Claro, dice que iban simplemente arreglaos. Y ojo que hace hincapié en escribir ese arreglaos sin la letra D. Ah, claro, para darle ese toque de naturalidad. De ir digno, pero sin estridencias ni postureos. Exacto. Personas sencillas, educadas. Pero a ver, el clímax absoluto de esta anécdota, el momento que al autor le vuela la cabeza por completo, Sí, el gran detonante. es cuando uno de ellos le retira el asiento a la otra persona para que se siente. ¡Wow! Un gesto clásico de cortesía de toda la vida. Un simple gesto físico. Pero es que para él, este momento fugaz en la pantalla fue como, no sé, como un salvavidas. Claro, opeló como un rescoldo de esperanza, de ahí el título. Para el autor es la prueba de que todavía se puede interactuar sin los extremismos y el ruido de hoy en día. Conectar de humano a humano. Eso es, sin tener que enseñar un carné de pertenencia a una tribu identitaria antes de pedir los entrantes. Ya. Pero, a ver, vamos a hacer de abogados del diablo un segundo. Venga, vamos al barro. Porque aquí el argumento hace un poco de aguas. O sea, sorprenderse tanto porque alguien retire una silla es como llevar semanas en el desierto y encontrarte un vaso de agua con hielo. Es una reacción desmedida, sí. Claro, ¿de verdad es tan rarísimo un gesto de cortesía básica hoy en día? ¿O no será que el autor cae de lleno en el sesgo de confirmación? Utilizando un reality show como termómetro de la sociedad. Exacto. Un programa que está diseñado por productoras que buscan perfiles súper excéntricos para dar morbo y audiencia. A ver, desde el punto de vista analítico, es un sesgo de selección de manual. Tomar la telerrealidad como muestra representativa es muy arriesgado. Es que no es la vida real. Su vida diaria se siente sobrepasado. Siente que la sociedad está crispada y fragmentada artificialmente. Vale, entiendo. O sea, si esa cita tan tranquila es su oasis, tenemos que ver qué es lo que él considera que es el desierto. Y ahí es donde entra en la tiranía de las etiquetas. Totalmente, porque pasa de la sorpresa a una crítica feroz de la estética actual, y lo hace hablando de lo que esta pareja de la tele no hizo. Utiliza el espacio negativo,
Define lo bueno por contraste. Exacto. Celebra que nadie preguntó por tatuajes ocultos ni por tendencias sexuales, porque antes, dice él, se asumía la natural más extendida. Ya. Y ahí saca toda la artillería sarcástica. Es que es tela marinera. Empieza a describir las presentaciones modernas con argollas en la nariz, pelos a rayas fluorescentes. Y cuellos tatuados. Sí, literal. Dice que es como si le hubiera atacado un pulpo y le hubiera inyectado 4 litros de tinta. La hipérbole es fantástica, muy gráfica. Muy de barra de bar, la verdad. Claro, pero cumple una función argumental. Él no critica solo la estética, critica que esas modificaciones operan hoy como barreras defensivas. ¿En qué sentido? Pues históricamente los tatuajes o la ropa marcaban roles dentro de una comunidad unida. Pero él percibe que hoy son como pancartas. Exigen un trato súper específico antes de decir ni siquiera hola. Como diciendo, cuidado conmigo, soy de este grupo. Eso es. Señalización dentro del grupo, lo que llaman el in-group signaling, llevado al extremo. Y el sarcasmo llega al máximo cuando simula cómo sería una presentación hoy. Dice, soy divergente, pansexual, me considero ser de luz y mi nombre es Sagitario. Y después de soltar ese chascarrillo, invoca la Constitución. La Constitución española y la Carta de Derechos Fundamentales. O sea, para defender que él no tiene por qué ser poliamoroso demiemocional. Que un ciudadano sienta la necesidad de sacar textos jurídicos de ese nivel para justificar que es convencional es un indicador brutal de la presión que siente. Se siente completamente a la defensiva, claro. Siente que los roles se han invertido, que el sentido común de toda la vida ahora está acorralado por el establishment de la diversidad. O sea, a mí me recuerda a ir a pedir un café hoy en día. ¿A una cafetería de especialidad? Sí, sí. Antes decías un café con leche y ya está. Ahora tienes que leer 20 ingredientes exóticos, que si leche de avena barista, polvo de matcha, semillas de chía. Y pasar un escrutinio del camarero. Exacto, es agotador. Pero la pregunta es, ¿no le estará pasando esto al autor? ¿No será que simplemente hay una complejidad identitaria que en su juventud no existía y él confunde eso con una falta de valores morales? Es que diste en el clavo antes con lo de la sobrecarga cognitiva. Imagínate crecer en una época donde los guiones sociales venían de fábrica. Ibas al colegio, trabajabas, te casabas. Claro, la interacción requería cero esfuerzo de decodificación. Sabías a qué atenerte. Pero hoy, cada interacción exige aprender pronombres, neurodivergencias, marcos de valores. Es como cambiar un idioma universal por cientos de dialectos. Y el autor siente que esas etiquetas, que nacieron para dar visibilidad, ahora cavan trincheras y aíslan a la gente. Ya nadie se entiende. Y esto nos mete de lleno en el corazón del texto. Lo que podríamos llamar el manifiesto de los casi 63 años. Porque deja de hablar de tatuajes y pulpos y entra al barro de la ética. Exacto. Se queja de que dar los buenos días en un ascensor ahora te convierte en un carca. Y empieza a reivindicar su época, los años 70 hasta el 2000. Es un giro interesante porque no idealiza la economía de su juventud. Que va, es súper honesto ahí. Admite que trabajaron a destajo, de forma precaria. Pero dice que a cambio tenían obligaciones y prioridades grabadas a fuego. Tenían un ancla. Sí. Y entonces tiene este momento buenísimo donde intenta conectar con los jóvenes usando la palabra bro. Con mayúsculas y signos de exclamación. Literal. Dice, a ver si con lo de bro se les pega, argumentando que ceder el paso o abrir una puerta hace la vida un poco mejor para todos. Ese breo irónico demuestra que sabe que hay un abismo generacional, pero intenta tender un puente. A ver, pero yo aquí le pongo las gafas de la nostalgia al autor. El famoso filtro sepia de Instagram. Total. Trabajar a destajo no es ninguna utopía y, sinceramente, no lleva pasando esto desde la época de Platón, que los mayores creen que los jóvenes lo están arruinando todo. Es un tropo clásico de la humanidad, desde luego. Siempre nos quejamos de la juventud. Entonces, no es solo el típico abuelo cebolleta. Bueno, si rascas un poco, ves que hay más que nostalgia ciega. Para él, esas obligaciones tempranas forjaban el carácter, y la cortesía era fundamental ahí. El lubricante social. Exacto. En un entorno laboral precario y duro, decir buenos días no era un lujo de salón, era una tecnología de supervivencia. ¡Qué concepto más interesante! ¿Cómo que una tecnología? Piénsalo como un contrato social de bajo riesgo. Si yo te cedo el asiento, te estoy diciendo, reconozco tu humanidad y no soy una amenaza. Suavizaba las asperezas del día a día, claro. Era el pegamento de la comunidad.
Y el autor cree que al despreciar esa cortesía y sustituirla por el narcisismo de las etiquetas, hemos roto esa tecnología. Nos hemos quedado sin amortiguadores. Y eso desemboca en la estocada final del texto, que es durísima. Y la paradoja del estado del bienestar. Ahí lanza un diagnóstico clínico sobre la sociedad. Literal. Hace una pregunta demoledora. Si ahora los jóvenes son tan libres para autoexpresarse y tienen tantas etiquetas, ¿por qué irradian tanta infelicidad? Porque falta el apego natural al entorno, dice él. Claro, dice que militar en un grupo con siglas hiperespecíficas no suple la conexión con tu vecino o con el panadero. Y entonces suelta el dato duro. El golpe de gracia argumental. España es el país del mundo con mayor consumo de hipnosedantes, pastillas para dormir, ansiolíticos, Utiliza esa estadística psiquiátrica como prueba empírica irrefutable. para decir que, cito, en el fondo hay cosas que no van bien. Y luego se despide tan formalmente, negándose en rotundo a decir bye bro. Claro, es que la inclusión de esos datos cambia el tono del texto por completo. Pasa de ser una rabieta por un piercing a una alerta de salud pública. Él conecta esa crisis mental directamente con la ruptura del tejido social tradicional. Pero ojo, aquí hay que meter el bisturí analítico otra vez. Vamos a ello. Porque, a ver, la crisis de salud mental es real y es devastadora. Pero, ¿no está confundiendo correlación con causalidad? Es un salto lógico importante, sí. Es que culpar de los ansiolíticos a que un chaval lleve el pelo a rayas me parece súper reduccionista. O sea, estamos hablando de una generación con una crisis de vivienda brutal, incertidumbre climática, redes sociales 24/7. Es evidente que ignora variables macroeconómicas gigantescas. Totalmente. Pero fíjate, si lo miramos desde su marco mental, tiene una coherencia interna fascinante. Él concibe la cortesía como el sistema inmunológico de la sociedad. El sistema inmunológico. Ostras, eso lo explica muy bien. Claro, cuando un cuerpo tiene el sistema inmune fuerte, resiste mejor los ataques, ya sean virus o, en este caso, presiones económicas y existenciales. O sea, los buenos días, el ceder el asiento, mantenía las defensas altas. Exacto. Creaban una red de seguridad comunitaria. Al cambiar eso por un individualismo extremo, donde cada uno es una isla con su etiqueta, el sistema colapsó. Entiendo. Entonces, cuando te golpea el mundo real, te pillas solo detrás de una pantalla. Y ese aislamiento, sin el colchón de la comunidad, es lo que te acaba llevando al médico a por pastillas. Ese es su argumento. Visto así, no es que el tatuaje cause ansiedad, es que la actitud que lo rodea ha erosionado el colchón social. Se comparta o no la visión, hay que reconocer que es una forma muy lúcida y cruda de plantearlo. Desde luego, te obliga a pensar. Y bueno, en esta inmersión a fondo hemos navegado por la mente de un autor que, a partir de un reality show, lanza un dardo tremendo a la sociedad contemporánea. Hemos visto cómo defiende la cortesía clásica frente a un individualismo hiperetiquetado. Es la colisión tectónica de dos mundos, ¿verdad? Completamente. El mundo que buscaba paz social mediante normas universales homogéneas. Frente al mundo actual, que busca la autenticidad a través de la hiperespecificación, aunque nadie se entienda con el de al lado. Así es. A mí me gustaría lanzar a quienes nos escuchan un pequeño experimento social para estos días. Uy, me apunto. ¿De qué va? La próxima vez que entréis en el transporte público o en la sala de espera del médico o en un ascensor, observad el ambiente. Las reglas no escritas del ecosistema. Exacto. ¿Hay algún rastro de esa cortesía invisible que defiende el texto? ¿O la norma es el silencio sepulcral y esconderse detrás del móvil? Observar esas microinteracciones dice mucho más de nosotros que cualquier encuesta, te lo aseguro. Y ya para terminar, dejemos una idea final flotando. Porque si la cortesía fue el pegamento social del siglo XX, Y las etiquetas son la herramienta para buscar tribu en el siglo XXI. ¿qué mecanismo social o qué nueva forma de cortesía tendrá que inventar la sociedad dentro de 50 años para no desintegrarse? Sobre todo cuando los jóvenes rebeldes y etiquetados de hoy se conviertan en los ancianos quejumbrosos del mañana. Madre mía, la que nos espera. Será fascinante verlo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Hasta el próximo.